Les voy a pedir que me puedan acompañar en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 11. Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias una vez más te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual consideraremos, estudiaremos este pasaje. Te rogamos en particular que abras nuestros corazones, que conviertas, Señor, al pecador, que salves, que sea escuchado tu evangelio, que tiene poder para salvación, y sea llevada a cabo esa tarea de salvación. Rogamos por tu misericordia, rogamos por tu gracia. Ayúdanos a atesorar estas verdades, Señor. Habla, Señor, a través de mí, tu siervo, que no tengo de verdad nada que ofrecer, que soy torpe de labios, que en mí mismo no hay nada, Señor, que pueda siquiera agradarte. Necesito tu gracia. Te ruego que hables con poder, que unjas este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, ese tiempo de Navidad, todo este mes, se crea un ambiente muy particular. Hay excitación en todos lados, ni se diga en las tiendas, ¿verdad?, departamentales, o en los tianguis, tal vez, en los mercados, en el centro de la Ciudad de México, en quienes hayan tenido la oportunidad o desgracia de ir en estos días. Está tremendo. Hay emociones desbordadas de todo tipo. Y esto es por una razón, y no voy a decir particularmente que es porque Jesús nació. En realidad es porque van a comprar regalos. Es por eso. La gente está emocionada porque tiene dinero y va a comprar diferentes regalos para sus seres queridos o no tan queridos, pero tienen que darle regalo, ¿no? A lo mejor le tocó en el intercambio, o a lo mejor es lo políticamente correcto. Pero el punto es que en estas fiestas se acostumbra dar regalos. Y hay diferentes reacciones a estos regalos. Hay desde la emoción,
hasta con lágrimas, ¿sí? Hay veces que se da un regalo a las mamás de estamos embarazados, ¿no? Esas son emocionantes, regalos que dices ya con eso no me des más, ¿no? Pero hay regalos que a lo mejor no gustan tanto y hay una mueca, ¿no? Hay un disgusto. Hay quienes son muy honestos y dicen no me gustó, ¿verdad? Hay diferentes respuestas a los regalos, incluso hasta la indiferencia, ¿no? Órale. Diferentes respuestas, múltiples. Sin embargo, podríamos pensar que cualquiera de estas respuestas son válidas, son totalmente válidas ante estos regalos. Sin embargo, lo que quiero que entendamos hoy es que con el regalo que Dios le dio a este mundo, solo hay 3 posibles respuestas, pero solo una de ellas es la correcta. Repito, de este regalo que Dios nos dio en Jesús, solo hay 3 posibles respuestas, pero solo una de ellas es la correcta. Y lo vamos a ver en el desarrollo de este pasaje. Veremos todo el relato y al final vamos a concluir o vamos a ir concluyendo a lo largo del relato cuáles son estas 3 posibles respuestas al regalo que Dios nos da en Jesús. ¿Y cuál de estas 3 es la correcta, la única válida? Nuestro pasaje comienza, capítulo 2, versículo 1, dando un contexto. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Ok? Está hablando de algo que sucedió. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Jesús nació. ¿En dónde nació? En Belén de Judea. ¿Ok? Dice que en el tiempo, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes. Entonces es muy interesante porque el domingo pasado yo les decía que en las escrituras, muchas veces en vez de decir un año en particular, se habla de eventos. Y este evento del cual se habla es en los días de Herodes. Entonces es bueno que sepamos, quién era este Herodes. ¿Sí? Herodes es conocido como Herodes el Grande. Este que está mencionando es Herodes el Grande. ¿Sí? Herodes el Grande tiene una historia larga. Herodes el Grande es odiado por muchos, tolerado por algunos y temido por todos. ¿Sí? Esta es una particularidad, son las particularidades de Herodes el Grande. ¿Por qué es odiado por muchos? En especial por los judíos. Los judíos tienen reyes, ¿sí? Pero este rey Herodes no era rey legítimo, ¿sí? Porque él no era judío. Él era de Edom, él era edomita. Pero él llegó al poder gracias al apoyo de Roma, ¿sí? Roma lo puso en el poder porque era bueno en batalla, era bueno como general de ejércitos y era bueno organizando. Pero al pueblo no le gustaba para nada que su rey no fuera judío, por supuesto. Sería muy extraño que nosotros como mexicanos toleráramos a un presidente norteamericano. No se puede, es anticonstitucional. Habría descontento. Pues aquí había descontento. Pero no solo eso, era también tolerado. Era tolerado, por supuesto, por los romanos. Era tolerado por muchos judíos, aunque lo odiaban, lo toleraban porque hizo grandes obras de reconstrucción del templo, de perfeccionamiento, de mejoras al templo. Por eso lo toleraban. Bueno, nos ayudó a mejorar el templo, ayudó a hacer calles, ¿sí? Por eso lo toleraban. Pero era temido por todos. Desde que llegó Herodes el Grande a gobernar, comenzó matando a 300 miembros del Sanedrín, como diciendo, para que vean quién manda aquí, ¿sí? Yo no soy judío, ¿sí? Y voy a matar judíos. A ver qué judío se le ocurre a oponerse contra mí. Pero como él no era legítimo rey, él sabía que podía haber
posibles insurrecciones, gente que quería llegar al trono y destronarlo. Entonces él le temía a todos. Él sospechaba de todos. Sospechó tanto al punto de matar a sus propios hijos. Mató a su familia, mató a sus ayudantes más cercanos, mató a mucha gente. Si por algo era conocido Herodes, era por ser un asesino, un rey asesino. Entonces estas eran las características contextuales de lo que estamos hablando, de quién era el rey Herodes. Continúa nuestro pasaje diciendo: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ok? Cuando habla de magos, no nos debe de venir a la mente David Copperfield o de esos magos que desaparecen cosas y aparecen o hacen trucos. No, esta es una palabra en griego que es magoi, que cubre una gran variedad de personas, pero entre ellos algunos interesados en sueños, en astrología, magia, sí, libros que se pensaba que contenían referencias misteriosas al futuro y cosas semejantes. Es una amplia variedad de personas que están involucrados en la palabra magos. Lo que sí sabemos que eran personas estudiadas, que tenían poder, que de donde venían eran de renombre, que eran reconocidos, que eran sabios, porque de hecho esta palabra también se usa para hablar de sabios. Y ellos pudieron ser, como dice que vinieron de Oriente, pudieron venir de Persia, de los Medos o de Babilonia, dependiendo del lugar, exactamente es la función que ellos realizaban. Pero sea de donde fueran, estaban relacionados con la observación de las estrellas o de los astros, y tenían posición de poder e influencia, ya sea religiosa o de gobierno. Vemos esto, por ejemplo, en el libro de Daniel. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia, toman a los príncipes de Judá y los hacen consejeros, ¿sí? Y entre ellos está Daniel. Y Daniel podemos leer en su libro, en el libro de Daniel, que es tomado como alguien de renombre, con poder, con influencia, con autoridad delante del rey. Es consejero del rey. Entonces así se empieza a desarrollar este papel de sabio, de mago, que observa las estrellas, que tiene conocimiento incluso de las profecías. Habían profecías dadas por Daniel que se conservaron muy seguramente en ese imperio, en el imperio babilónico, que pasaron a los persas. Entonces había conocimiento de las profecías, de lo que iba a acontecer en Israel. Había conocimiento en esos lugares, porque incluso debemos añadir que gente de la cautividad se quedaron ahí y procrearon, y se quedaron sus familias ahí, asimilados con las diferentes religiones del lugar, ¿sí? Pero había conocimiento de alguna manera de las escrituras en esos lugares, y muy en particular por esas personas estudiosas. Algunas personas, algunos estudiosos comentan que dentro de estas naciones o reinos politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses, ellos en particular, estos sabios, estos magos, eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Es solo comentarios que hacen algunos estudiosos. Ahora, es muy conocido en nuestra cultura, sobre todo, o es de dominio popular, el pensar que cuántos eran, 3, ¿verdad? Que eran los 3 magos o sabios de Oriente, o como le dicen los niños, los 3 reyes magos, ¿sí? Pero no, la verdad es que la única razón por la que se ha llegado a pensar que eran 3 es porque al final relata que dieron 3 presentes, ¿verdad? O da el nombre de 3 presentes: oro, incienso y mirra. Entonces eso lleva a concluir que eran 3 sabios. Lo cierto es que muy probablemente era una comisión muy grande de personas, en donde eran más de 3 magos o más de 3 sabios. Para empezar, no era nada seguro viajar solo 3 personas en el desierto desde donde ellos venían. Entonces tenía que ser un gran conjunto de personas viajando a lo largo del desierto.
por ahí de la Edad Media se encuentra una pintura entre la Iglesia Católica Romana, en donde hasta le ponen nombre, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, pero es únicamente influencia artística. No hay nada en la escritura que dé estos nombres, ¿no? Se va tergiversando esta parte y es totalmente irrelevante, ¿sí? Entonces, bueno, este es el contexto de Herodes, lo que nos está diciendo acerca de Herodes y acerca de los magos que vinieron de Oriente. Bien, ahora en el versículo 2 se nos dice que vinieron estos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que vieron su estrella estando en el oriente, la estrella de este rey de los judíos. ¿Qué estrella fue la que vieron? Hay varias teorías, ¿sí?, al respecto. Una de ellas es que probablemente vieron un fenómeno meteorológico, como una especie de meteorito, no, sí, como de meteorito o algo que iba pasando, ¿sí? Otra teoría es que en esta cultura, en este tipo de personas, cuando tenían avistamiento de la unión, cuando ellos veían que se juntaban en sus órbitas Júpiter y Saturno, se veía un evento muy grande y que eso anunciaba el nacimiento de una persona de prominencia, ¿sí? Y que eso los llevó a juntar, junto con la información que tenían de las profecías, a decir: van a ser el rey de los judíos y esa es su estrella, ¿sí? Otra teoría es que puede ser que en el momento que los ángeles que narra Lucas, que se le aparecen a los pastores, se ve un fenómeno provocado por esto desde el oriente, y ellos lo ven que acontece en la tierra. Hacen los cálculos por diferentes mapas, por diferentes estrellas, dicen: es en Israel, lo juntan con las profecías y dicen: es el que está anunciado, vamos para allá. Pero también otra teoría que me agrada bastante es que pudo ser únicamente una manifestación brillante de la gloria de Dios, como lo hizo cuando sacó a Israel de Egipto en el desierto, que salieron guiados por una columna de fuego en las noches. Entonces probablemente Dios manifestó su gloria de esta manera para que estas personas vinieran desde Oriente a adorar a Jesús. Sea la opción que sea, Dios hizo algo increíble, hizo algo espectacular. Y la información que providencialmente estas personas tenían en sus manos o tenían acceso a ella, lo juntaron y pudieron ir para allá, decidieron ir para allá. Vale la pena mencionar que en Números 34:17, el profeta Balaam, que no es judío, profetiza acerca de una estrella y un cetro que se levantarían de Jacob, y muy probablemente también observan este anuncio, observan esta profecía que está en Números 34:17. Ahora, ¿por qué llegaron a Jerusalén? Dice, repito nuestro texto, dice: vinieron del oriente a Jerusalén. Una de dos: o el astro, esta estrella, este fenómeno, los llevó providencialmente a Jerusalén para enterar al rey Herodes de lo que estaba aconteciendo y se cumplieran las profecías al respecto. ¿De qué profecías hablamos? De que iban a ser asesinados los niños posterior a esto, ¿sí? Probablemente, providencialmente, se da este fenómeno hacia Jerusalén, para que ellos pudieran llegar primero a Herodes. O bien ellos asumieron, como estaba este fenómeno sobre cierta región, asumieron que sería en Jerusalén porque era rey el que iba a nacer. Entonces pues debía de nacer en Jerusalén, y por eso fueron a donde estaba el reino, por eso fueron con Herodes. Pues aquí debe de nacer, y seguramente quienes viven aquí están en la espera de este rey y lo han de estar adorando. Fácilmente vamos a encontrar al rey de los judíos, pero no fue así. En el versículo 2
ellos manifiestan, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Manifiestan por primera vez en nuestro texto a qué van. ¿Cuál es la intención de su visita? Su intención es ir a adorarle. Ese es su objetivo: adorar al rey que ha nacido. Ellos reconocen el poder y la autoridad suprema sobre cualquier reino y sobre cualquier persona, y por eso vienen a adorarle. Y al mismo tiempo están reconociendo que no es cualquier rey. ¿Qué tendrían que hacer unos persas o medos adorando a un rey ajeno a su reino? Un reino, Israel, que para muchos en esta época es insignificante. Son siervos del imperio romano. No tienen ya nada propio. ¿Por qué habrían de venir unos extranjeros a adorar a un rey ajeno a ellos? Ellos están reconociendo la supremacía de este rey que ha nacido. Versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó tanto Herodes, al igual que toda Jerusalén? Bueno, ya vimos cómo era Herodes, ¿verdad? Y aquí se le estaba diciendo: ahora sí, de todos esos que tenías miedo no era, ¿sí? Hay uno que sí es y ya nació. Entonces el que tenía ese miedo constante de ser destronado, por eso se turba. ¿Y por qué se turba toda Jerusalén? Porque el rey es un asesino y saben que algo va a pasar cuando se entera Herodes de que ahora sí hay un rey que viene a reinar sobre Israel. Entonces por eso se turba toda Israel y se turba Herodes. Versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Algo le dijeron los magos que lo llevó a la conclusión de que aquel rey de que hablaban no era cualquier rey, sino que era aquel rey que todos esperaban. Por eso menciona el Cristo, el ungido especial, el Mesías que libraría a Israel, que traería consolación al pueblo. Por eso Herodes pregunta: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Él sabe. Si vienen desde lejotes a ver a este rey y adorarlo, no es cualquier rey, es el esperado. Y por eso pregunta acerca de Cristo. Viajaban desde lejos debido a la importancia de este rey, y aparte vienen a adorarle, ¿sí? Entonces no es cualquier persona, no es cualquier rey. Herodes reconoce que es un rey especial y lo identifica Herodes con el Cristo, con el anunciado, el que vendría ungido directamente de Dios. Ahora, Herodes solía acercarse a los escribas y fariseos, que son maestros de la ley, por conveniencia. Únicamente, él no le importaba la religión de los judíos, pero se acercaba a él por conveniencia. Y aquí vemos que se acerca por conveniencia a ellos para enterarse de dónde habría de nacer. Y a ellos les convenía de alguna manera estar bien con Herodes, pues ya sabían que si no estaban bien con Herodes, les costaba la vida, ¿verdad? Así como Herodes, hay personas que se acercan a Dios o a su palabra solo porque buscan obtener algo a cambio. La pregunta aquí, como paréntesis: ¿en qué momento es cuando te acercas a Dios? ¿Todo el tiempo? ¿Cuando está todo bien? ¿O cuando estás mal y necesitas urgentemente algo de Dios? ¿Será que a veces estamos actuando como actuó Herodes, acercándose superficialmente nada más a la Biblia? ¿Solo te acercas cuando hay necesidad? ¿Cuando estás pasando por tribulación? Eso es lo que hizo Herodes. Dice el versículo 6, ¿qué respuesta le dieron estos maestros de la ley? Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Citan al profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y dentro de esto no solo mencionan al Mesías como alguien que va a gobernar, como el rey que ha nacido, sino que lo mencionan como un pastor que cuidará de las ovejas. Es decir, es lo que están esperando. Imagínate esta escena. Israel lleva muchos años esperando a este pastor, a este Mesías prometido. Ellos saben muy bien que este Mesías traería consolación y descanso a Israel. Y cuando llegan estos magos y le hacen saber al rey todo esto, el rey convoca a las personas que saben las escrituras de memoria y que supuestamente deberían ser los que más están esperando la llegada de este rey. Uno esperaría que la respuesta de estos maestros de la ley que están esperando la consolación de Israel se emocionen y digan: sí, ya nació, vamos a adorar junto con los magos, vamos para allá. Mira, Herodes, este es el rey, es la consolación de Israel. Pero no se ve eso en el pasaje. Simplemente dice que ellos citan la profecía, dan por hecho las grandes posibilidades de que por fin ha llegado el Mesías prometido, pero no hacen nada al respecto. Son indiferentes ante la llegada del Mesías, son totalmente indiferentes. Si los magos, en vez de llegar a la casa de Herodes y a los fariseos y escribas, hubieran llegado con los pastorcitos que recibieron el mensaje de los ángeles, otra cosa hubiera sido. Hubieran dicho los ángeles: sí, sabemos dónde está, te llevamos. Pero aquí los fariseos le dijeron a Herodes: sí, menciona aquí en Miqueas esto. ¿Se les antoja algo de comer? Sí, vamos. Fue totalmente indiferente. Herodes estaba atemorizado y ellos ni atemorizados ni emocionados, nada. Es el cumplimiento de una profecía y no hay reacción alguna. Imagínate que a ti se te dijera con fecha exacta, con fecha y cumplimiento de todas las circunstancias, tu familiar se va a convertir a Cristo. Y sucede así, cumplido tal cual como se te anunció. Estarías asombrado y feliz y emocionado. Pues ellos no. Se está cumpliendo ante sus ojos una profecía y no hay reacción alguna. De acuerdo al versículo 16, que no leímos, pero vamos a leerlo. Versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. De acuerdo a este versículo sabemos que el viaje de estos magos fue muy largo. Desde que se dispusieron a hacerlo, hicieron los preparativos, organizaron toda la logística, viajaron y llegaron. Parece ser que al menos había pasado 1 año y medio de que nació Jesús, entre 1 año y medio y 2 años de que nació Jesús a este momento. De hecho, cuando llegan los magos, ya ahorita lo vamos a ver más adelante, dice que no vieron a un bebé recién nacido. A los pastores, los ángeles sí dicen: cuando lleguen al establo van a encontrar a un bebé envuelto en pañales. Pero aquí dice que lo encuentran como un niño. No encuentran al bebé, encuentran al niño y a su madre. Entonces, si vemos que Herodes manda matar a todos los niños desde 0 hasta 2 años y que ellos encuentran un niño, nos hace pensar que cuando ellos llegan, pues ya está por lo menos de 1 año y medio, 2 años Jesús. Quiere decir que aquellos que ponen nacimientos y ponen a los reyes magos ahí deberían de ponerlos hasta el patio, ¿no? Como que todavía les falta mucho por llegar. Dice el versículo 8: y enviándolos a Belén, dijo:
id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Herodes era muy malo, muy malo, como ya lo vimos. Y se había matado a su propia familia debido a su celo por el trono y su continuo temor a ser destronado. ¿Qué creemos que pretendía cuando le pidió eso a los magos? ¿Que sí lo iba a adorar? Obviamente no, y más adelante nos lo confirma. Se los dice para engañarlos, porque lo que quiere es otra víctima, que nadie llegue al trono sino solo él. Herodes, en ese momento, cuando Jesús era bebé, se estaba constituyendo enemigo de Jesús. Jesús nació ya siendo rey, y como rey tuvo enemigos desde el principio. Pero estos enemigos no los tuvo solamente a partir de ese momento, sino desde el inicio del mundo. Vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, se anuncia eso. Dice Génesis 3:15, en la profecía y promesa que Dios le hace a la mujer, a Eva. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces se está diciendo que la simiente, la cual era Cristo, iba a tener enemigos. Pero esa simiente iba a ser desarrollada a lo largo de la historia hasta por fin llegar a la verdadera y única simiente, que es Cristo. Pero primero vemos cuando nacen Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Nace Caín, ellos creen, ya viene, esta es seguramente la simiente prometida, y no, resultó que era el malo, era la simiente del enemigo. Primera de Juan dice que Caín era del diablo, y Abel fue asesinado por Caín, la simiente del enemigo. Jesús, la simiente, teniendo enemigos desde el principio del mundo. Vemos cómo José querían asesinarlo sus hermanos. La simiente del diablo peleando contra la simiente de la mujer. Más adelante vemos cómo a Israel lo quieren destruir en múltiples ocasiones. Egipto quiere destruir a Israel. Son mandados a asesinar todos los bebés. En la época en que nace Moisés, en la época de David, Saúl quiere matar a David. Vemos la continua pelea entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. Finalmente vemos también a los profetas siendo perseguidos y asesinados. Pero después de todo vemos en este momento naciendo por fin la verdadera simiente, que el libro de Hebreos menciona. La promesa a Abraham se le da en singular, la simiente, no las simientes. Dice, y esa simiente es Cristo. Y aquí está naciendo esta simiente que vendría a salvar al mundo. Y aquellos que son salvados por este Salvador forman a ser parte de Él. Y estando con Él, somos parte de Él. Y por eso también el cristiano, es una realidad, sufre padecimientos. Porque la simiente de la serpiente quiere seguir buscando matar a la simiente de la mujer. Lo vemos hasta Apocalipsis. Pero dice que esta simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente. Vemos en el versículo 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella volvió a aparecer. Muy probablemente ellos, cuando estaban en Oriente, en su país, en su nación, vieron la estrella y a lo mejor solo la vieron, hicieron los cálculos y fueron hacia allá y a lo mejor desapareció. Y volvió a aparecer cuando salen de la presencia de Herodes. Por eso dice en el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eso nos da a entender que probablemente reapareció la estrella que ya habían dejado de ver, ¿sí? Ahora, dice que se movía y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Esto me ayuda o nos ayuda a reforzar la idea de que probablemente si haya sido, como les decía, una manifestación de la gloria de Dios, como fue a Israel en Egipto, ¿sí? El poder de Dios, la gloria de Dios manifestándose en un fenómeno meteorológico que fue guiando a los magos y se posó sobre la casa donde estaba, dice, el niño. Y es importante ver este énfasis que dice que se posó sobre el lugar donde estaba el niño, ¿ok? Ese énfasis sobre el niño es muy importante, porque toda esta historia no se trata de los magos, ni de Herodes, ni de María, ni mucho menos de José. Se trata del niño, se trata de Jesús. De hecho, bueno, vemos el versículo 11, dice: y al entrar en la casa vieron otra vez al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La expresión que dice al entrar en la casa refuerza la idea de que ya había pasado algo de tiempo desde que nació, pues ya no estaban en un establo, estaban en una casa. Y ya no era un bebé, sino que era un niño. Ahora, lo natural en estos escritos es que se mencione a la persona más importante del relato primero. Y ya esta es la segunda vez que mencionan primero al niño. Dice, vieron al niño con su madre María. Entonces dicen, el importante, Mateo, que escribió esto, inspirado por Dios, reconoce el importante en esta historia es el niño. De hecho, el hecho de que no estuviera José en esta escena, providencialmente, nos hace pensar que no estaba en ese momento, y refuerza la idea de que José no era el padre real del niño, sino Dios mismo. Pero el punto no es ese, el punto principal es el importante, es el niño. Luego dice, y postrándose lo adoraron. Aquí vemos una respuesta muy diferente de la respuesta de Herodes y de la respuesta de los escribas y fariseos. Aquí en este momento por fin están llegando los magos a cumplir aquel propósito por el cual salieron desde Oriente. Por fin estaban cumpliendo lo que manifestaron en el versículo 2, que decían, hemos venido a adorarle. Aquí en este versículo 11 por fin dice, postrándose lo adoraron. A ver, aquí en Mateo vemos a estas personas de renombre, estos sabios, estos magos estudiosos, personas de influencia, de poder, sabios, postrándose ante el único rey. Y en Lucas se nos narra acerca de humildes pastorcitos que van y adoran a Jesús. Así que por un lado vemos a los poderosos de la tierra postrados ante el Rey Jesús, y por el otro lado vemos a la clase más humilde de la tierra postrados todos ante el Rey Jesús. Jesús vino a todo tipo de personas, desde los más humildes hasta los más poderosos e influyentes. No hizo acepción de personas. Él vino a rescatar pecadores. Y ya sea lo que sean, humildes, poderosos, sabios, necios, tienen algo en común: son pecadores. Somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y no sé cuál sea tu condición como persona. Si eres rico, si eres pobre, si eres humilde, muy inteligente, con problemas de vicios o con la mejor salud del mundo, no importa. Todos tenemos ese común denominador: somos pecadores.
Y eso quiere decir que somos ese tipo de personas por los cuales vino Jesús a salvar. ¡Qué maravilla! Vino por nosotros. No vino solo por unos o por otros, no solo por los judíos, no solo por los gentiles, no solo por los ricos, no solo por los pobres. Vino por pecadores. ¿Hasta cuándo te vas a negar a rendir tu vida a Cristo? ¿Hasta cuándo te vas a postrar ante el dinero, ante tus victorias, ante las mujeres, ante los vicios, ante el pecado y la vanagloria de la vida, en vez de rendirte y postrarte ante Jesús que vino a salvarte? ¿Hasta cuándo vas a estar en esta iglesia o en cualquier otro lugar escuchando ríndete a Cristo que te vino a salvar? ¿Hasta cuándo? Continúa diciendo: y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Todos saben que no se llega ante un rey con las manos vacías. Así que estos sabios o magos llegaron con unos regalos muy particulares, tan particulares que el autor Mateo no pasa por alto mencionarlos: oro, incienso y mirra. El oro lo podemos relacionar con aquello que se le regala a los reyes. Está relacionado con el gobierno, con los reyes. El incienso suele relacionarse con el templo, con las oraciones de los santos. Se relaciona a lo largo de todas las escrituras. La mirra es algo relacionado con los hombres, perfumes, medicamentos, e incluso se usa en el entierro de los hombres. No sabemos, no dice si la intención de los magos era hacer este reconocimiento. Jesús como Dios, como rey, Jesús como Dios y Jesús como hombre, y que iba a morir. No sabemos, solo le llevaron eso por providencia del Señor, pero sí es mencionado en la escritura por algo, y tenemos que reconocer esto: Jesús es Dios, Jesús es rey, y Jesús fue hombre, tenía que ser hombre para morir por hombres, porque el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró la muerte. Entonces por un hombre tenía que entrar la salvación, y ese uno es Cristo. Así que, ¿qué respuestas podemos reconocer ante el regalo de Dios de darnos a Jesús, la salvación a este mundo? Vemos, primera respuesta en el relato, a Herodes, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta? Odio, rechazo. Hay esta respuesta al evangelio, hay esta respuesta al mensaje de salvación: un odio y un rechazo. Ayer que estábamos evangelizando, había gente que nos rechazaban, que decían: no quiero escuchar esto. Sí lo sabían, que no quisieron aceptar un simple folleto. Hay odio y hay rechazo abierto. También vemos en los escribas y fariseos indiferencia, ¿verdad? Hay indiferencia al mensaje, pero esta indiferencia eventualmente se convierte en enemistad, y lo vemos en los evangelios. Estos fariseos eran continuos enemigos de Jesús en su ministerio. Así que hoy en día, aquel que se dice indiferente es enemigo de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo claramente: si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo. Dice la palabra de Dios: aquellos que no son amigos se han constituido enemigos de Dios. Entonces no eres indiferente totalmente, terminas siendo enemigo de Dios. Y por último, la respuesta de los magos y la respuesta también de los pastores, que es la única respuesta adecuada y correcta: adoración, rendir tu vida, postrarte ante el rey. Aunque vemos que los magos presentan regalos, eso no implica que nosotros debemos y podemos presentar algo ante Dios que nos haga ganar algo delante del Dios, cierta gracia, cierto favor de Dios. No.
no implica que debemos de llegar delante de Dios presentándole algo de nuestra parte. Mira, Dios, yo que me porto bien, te traigo mis buenas obras. Yo que educo a mis hijos en tu camino, yo que te obedezco, yo que sirvo, yo que demás. No implica eso esta enseñanza. No hay nada que podamos presentar delante de Dios. Si hay algo que tenemos que presentar, es nuestros pecados. Entregárselos a Dios. Lo único que tengo, Señor, son mis pecados. Esos regalos que están presentando los magos es únicamente parte de la adoración que están presentando. No están buscando nada a cambio, no están buscando favor. Venimos a adorarte. Así como tú y yo debemos de venir postrados ante Dios y decir: soy pecador, tú mereces la gloria, tú eres santo, yo soy pecador, me rindo ante ti. La única respuesta que Dios exige, y es la única válida y adecuada delante de Dios, delante de Jesús, es adorarle. Tal vez se te ha presentado el evangelio por mucho tiempo. Tal vez llevas viniendo muchos años aquí, o meses. Pero la pregunta es: ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Indiferencia? Tal vez rechazo. Tal vez vienes porque te obligan tus padres, o tu esposo, o tu esposa. Yo no sé. Tal vez en casa eres abiertamente incrédulo y abiertamente rechazas el evangelio. Pero ninguna de esas respuestas te va a servir delante del trono de Dios cuando seas llevado a su presencia. Hoy te digo, puede ser la última vez que tengas la oportunidad de rendir tu vida al único y verdadero Salvador. Este regalo del que te estoy hablando es la salvación. El Señor ha venido, repito, a buscar pecadores, a salvar pecadores. ¿Vas a rendir tu vida al Señor? ¿Vas a adorarle? Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ese es el regalo que hoy te ofrece: perdón de tus pecados y una vida libre de la esclavitud y una eternidad de vida eterna con Él. Ahora que ya sabes cuál es el maravilloso regalo de Dios al mundo, ¿cuál va a ser tu respuesta? A lo mejor ya lo habías escuchado muchas veces. La pregunta importante y necesaria es: ¿cuál es tu respuesta? Porque indiferente no puedes ser. Al final solo hay una respuesta adecuada que te lleva a la salvación: rendir tu vida a Él. Ya sea rechazo o indiferencia, te hace enemigo de Jesús. Y cuando seas llamado a cuentas delante del Señor, perecerás si esa es tu respuesta. Por eso hoy rogamos: reconcíliate con Dios, rinde tu vida a Él en adoración, y con toda seguridad Él puede salvarte. Este puede ser tu regalo de Navidad, el mayor regalo que jamás habrás recibido en toda tu vida. Y todos aquellos que un día sí recibimos este regalo, adoremos a Jesús. Él es el único y verdadero Dios. Cantémosle, celebremos, recordemos esa noche sin igual en la que nació nuestro Salvador. Pero no solo celebremos su nacimiento, celebremos su vida de obediencia perfecta, celebremos su muerte perfecta en la cruz, pagando por nuestra deuda de pecados. Celebremos su maravillosa resurrección, pues nosotros en Él también hemos resucitado. Amén.